Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos, luz de mi sendero. Señor, estoy afligido, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Con nosotros nuestro hermano el reverendo Juan María Tellería. Bienvenido y buenas tardes, reverendo. Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, reverendo Noel. Buenas tardes, equipo. Y como decimos siempre, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo a todos vosotros, nuestros buenos amigos que seguís nuestro programa. Eso. Hoy tenemos un tema especial de que en varias ocasiones nos han preguntado, hemos hecho alusión a algo de ellos también. Hoy tratamos el tema de los libros deuterocanónicos para que tengamos más información acerca de estos libros que encontramos en algunas Biblias y no encontramos también en algunas otras versiones de la palabra de Dios. Así que antes de comenzar, un momento de oración, reverendo. Muy bien. Una vez más, Padre nuestro que estás en los cielos, agradecemos tu gran bondad, tu misericordia y tu amor por permitirnos estar de nuevo con nuestros amigos, con nuestros hermanos en la fe, compartiendo temas que tienen que ver con tu palabra revelada a los seres humanos, la Santa Biblia. Y en este día, Señor, como tenemos por costumbre, ponemos delante de ti este programa, solicitando tu bendición, solicitando, Señor, que seas tú quien realmente instruyas a tu pueblo a través de la Santa Biblia, a través de todo aquello que tú has dejado como un testimonio perenne, escrito por diferentes personas a lo largo de muchos siglos, para que conozcamos realmente quién eres tú, quién es Jesucristo, tu Hijo, y qué es, Señor, aquello que tú quieres de nosotros. Y te damos las gracias por escucharnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Antes de entrar de lleno en nuestro programa, aprovechamos la ocasión para saludar a aquellos hermanos que nos acompañan a través de la transmisión de Radio Anglicana en la página web, en la página de Facebook, aquellos que nos escuchan a través de las aplicaciones y también aquellos que nos pueden ver en este momento en directo a través de la página web de radioanglicana.es y de nuestra página de Facebook, también de la Iglesia Anglicana de Zaragoza, que también está retransmitiendo esta señal. Bueno, deuterocanónicos, Tellería, ¿a qué llamamos nosotros libros deuterocanónicos? Bueno, damos el nombre de libros deuterocanónicos a una serie de escritos, como has dicho muy bien al comienzo de nuestro programa de hoy, una serie de escritos que aparecen en algunas versiones de la Biblia, notablemente pues en las versiones de origen católico romano, es decir, las versiones publicadas por la Iglesia Católica Romana, o también en las versiones que llamamos interconfesionales, es decir, aquellas que están pensadas en un amplio público cristiano, no solamente católico o no solamente protestante, sino para todos. Estos libros que llamamos, que damos el nombre de deuterocanónicos, o bien aparecen dentro del Antiguo Testamento como si formaran parte de él, así suele ser normalmente en las ediciones católicas romanas y ortodoxas también de la Biblia, o bien suelen aparecer en una especie de apartado, un apartado distinto que se suele editar entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, así suele ser en las versiones que se llaman interconfesionales o ecuménicas. Damos el nombre de libros deuterocanónicos a esta, digamos, pequeña colección de libros que están ahí.
Nos comentan, Juan Mari, hablando de esto, de que en su origen la versión Reina Valera de la Biblia tenía los deuterocanónicos, pero que luego fueron retirados. ¿Por qué? Bueno, una interesantísima pregunta, porque no solo es la versión Reina Valera, o sea, las dos versiones, la de Casiodoro de Reina, que se llamaba Biblia del Oso, y luego la que hizo Cipriano de Valera, que se llamaba Biblia del Cántaro. No solamente fueron estas dos versiones las que contenían estos libros deuterocanónicos, sino que también, por ejemplo, la célebre versión del rey Jaime, o mejor dicho, la King James Version de los pueblos de habla inglesa, su versión tradicional de la Reforma, en sus primeras ediciones también los contenía y también se encontraron de hecho en todas las versiones protestantes de la época de la Reforma. La pregunta es interesante: ¿por qué desaparecieron después en otras ediciones hasta llegar al día de hoy, en que normalmente no se encuentran en las ediciones protestantes de la Biblia? Bueno, pues eso obedeció fundamentalmente a dos razones. Hay una razón que es, digamos, de tipo teológico, y es que en las iglesias llamadas reformadas, es decir, las iglesias que seguían de cerca las enseñanzas del reformador francés Calvino, Juan Calvino, que fue reformador, como todo el mundo sabe, en Suiza, en lo que es la Suiza románica, concretamente en el cantón de Ginebra. Las iglesias que, digamos, seguían el pensamiento calvinista, llegaron a desarrollar casi, diremos, exagerando un poquito, una auténtica cruzada en contra de estos libros, porque decían que no debían encontrarse en la Biblia, ¿no? Por una serie de razones que ellos daban, como por ejemplo que no se encontraban en el Antiguo Testamento hebreo. Eso fue por un lado. Esta campaña que empezaron a orquestar las iglesias reformadas a partir del siglo XVII siguió a lo largo de todo el siglo XVIII, y por fin, cuando comienzan a funcionar las sociedades bíblicas que conocemos hoy, la primera de todas ellas en Inglaterra, pues decidieron publicar la Biblia sin los libros deuterocanónicos. Pero es que también había una segunda razón que a veces no se dice, y es que publicar también los libros deuterocanónicos, por ejemplo, en una especie de apéndice, ¿no?, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pues encarecía las ediciones, porque había que gastar más papel y más tinta. Entonces, con una mirada muy comercial, los directivos de las sociedades bíblicas británicas, que luego dieron la pauta para todas las sociedades bíblicas protestantes que han existido después, pues entendieron que si había iglesias que no aceptaban esos libros y, por otro lado, se encarecían las Biblias al publicarlas con ellos, optaron por no publicarlos más. Y esa es la razón por la cual hoy, en las versiones protestantes de la Biblia, por ejemplo, en español, en la Reina Valera, no aparezcan, cuando sí que aparecían, como hemos dicho, en su origen, o en las ediciones inglesas que todavía se hacen de la Biblia del rey Jaime, pues hoy ya no aparecen, pero sí aparecían en las ediciones primeras. Gracias, Juan Mari. Normalmente nos encontramos en muchas ocasiones, escuchamos en repetidas ocasiones, incluso yo lo he escuchado, en una ocasión que una persona me preguntaba: pero vosotros tenéis los libros apócrifos, vosotros leéis los libros apócrifos. Y yo, sabiendo por dónde iba, le dije que sí, porque yo he leído el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro, el Apocalipsis de Pedro. Leo que sí, que los he leído. Pero ¿por qué te diría, tenemos estas connotaciones? ¿Deuterocanónicos o apócrifos? Muy bien, me alegro mucho de que me preguntes esto, Noel, porque realmente es importante responder sin prejuicios, ¿verdad? Vamos a ver, el nombre real
con el cual se deben designar estos libros, y así lo hacen las ediciones interconfesionales de la Biblia, las ediciones que se editan hoy de uso para todos los cristianos, no solamente para unos. El nombre auténtico que se les debe dar es deuterocanónicos, no apócrifos. ¿Por qué razón deuterocanónicos? Bueno, la palabra deuterocanónico, lo mismo que apócrifo, por supuesto, son palabras técnicas, palabras que en realidad ni son castellanas, españolas de raigambre, ni son griegas, ni son francesas. Son palabras griegas. O sea, que no queríamos decir ni inglesas ni francesas. Son palabras de origen griego. Y la palabra deuterocanónico significa segundo canon. Segundo canon. Deutero significa segundo y canónico pues hace referencia al canon. Mientras que la palabra apócrifo, que también es una palabra, como decimos, de origen griego, tiene otro significado. Significa oculto. A ver, cuando nosotros designamos a estas obras que formaban parte de nuestras Biblias con el nombre de apócrifos, aunque tradicionalmente se les llama así en el mundo protestante o en el mundo evangélico, en realidad se comete un error. Porque esos libros, cualquiera que los lea, verá que no tienen absolutamente nada de oculto. Es decir, no contienen enseñanzas esotéricas, enseñanzas reservadas a iniciados, no contienen mensajes crípticos o, por decir así, no contienen enseñanzas secretas en absoluto. Son tan claras y tan diáfanas como las del resto del Antiguo Testamento o las del resto de la Biblia. Sin embargo, designarlos con el nombre de deuterocanónicos, es decir, de segundo canon, es mucho más exacto, puesto que estos libros aparecen por primera vez en la versión griega del Antiguo Testamento, que es la que recibe el nombre técnico de la Septuaginta o versión de los 70, y aparecen ahí porque formaban parte de lo que se ha dado en llamar el canon alejandrino, es decir, el canon sagrado de los judíos que no vivían en Palestina y que por lo tanto no hablaban hebreo ni arameo, sino de los judíos que vivían en la diáspora de Egipto y que hablaban griego. Por esta razón, estos libros aparecen en ese segundo canon, el canon alejandrino, y aparecen escritos en griego. Por eso, si nos dicen qué nombre escogemos, deuterocanónico o apócrifo, bueno, pues lógicamente, para ser exactos y para expresarnos con propiedad, tenemos que decir que son libros deuterocanónicos porque forman parte del segundo canon, no porque tengan nada oculto, nada misterioso, nada críptico, nada secreto. Eso sería si fueran apócrifos, pero realmente no lo son. Sí, es muy importante conocer esta diferencia entre los libros apócrifos, en los cuales encontramos una serie de evangelios. Muchos conocen lo que cuando se hablaba del evangelio de Judas, de María Magdalena, etc. Estos se les conoce como libros apócrifos, pero los que se hace referencia en el Antiguo Testamento en realidad son, como dice nuestro hermano Tellería, deuterocanónicos o de la segunda lista o del segundo canon, como se puede interpretar. Les recordamos a nuestros oyentes que pueden también a través de nuestro WhatsApp enviarnos su pregunta, su duda, su comentario, como ya han empezado algunos a hacerlo. En la aplicación, en la opción de acerca de, ahí tienen el link directo para escribir a nuestro WhatsApp, o si no, pues al 698-680696, si lo hacen del territorio nacional. Si están fuera de España, agregando 00 y 0034, anteponiendo 0034 al número del 698, pueden también enviarnos sus preguntas y sus comentarios. Ya tenemos algunas cuantas que ya también hemos aprovechado a sacar alguna al aire. La existencia de los libros deuterocanónicos recalca la duda sobre la verdad de los escritos antiguos o recalca la probable baja autoridad de estos libros para los judíos. Vamos a ver, la pregunta es interesantísima, ¿verdad? Porque esas son discusiones que han venido existiendo no precisamente entre los judíos, curiosamente, sino en la iglesia cristiana, ¿no? Y esto pues desde el primer momento, ¿no? O por lo menos desde el momento en que la iglesia
empezó a plantearse qué hacía con el Antiguo Testamento y qué libros del Antiguo Testamento reconocía como canónicos y qué libros no. A ver, en realidad los libros canónicos del Antiguo Testamento, o como llaman también protocanónicos, es decir, del primer canon, porque luego existe este segundo, ¿no? El deuterocanónico, los deuterocanónicos, perdón. De los libros protocanónicos, o sea, los 39 libros que nosotros encontramos habitualmente en los antiguos testamentos de las versiones protestantes de la Biblia, sobre estos libros, sobre estos escritos, en general, en la Iglesia cristiana no hubo ningún tipo de duda. Vamos a decir que la Iglesia cristiana, salvo la gran excepción de los antiguos marcionitas, que fueron un movimiento muy particular de la Iglesia antigua, una secta que desapareció finalmente, pero que durante un cierto tiempo hizo bastante ruido. Bueno, pues salvo estos marcionitas que rechazaban sistemáticamente el Antiguo Testamento, porque lo consideraban impropio y una revelación que no era del Dios verdadero, pues eran creencias que ellos tenían, salvo ellos, la Iglesia jamás tuvo ningún problema para aceptar los 39 libros canónicos o protocanónicos que nosotros encontramos hoy en nuestras ediciones de la Biblia. Jamás. No hubo discusiones acerca de ellos. Sí que había habido discusiones, como creo recordar haber dicho alguna vez hace ya algún tiempo, en alguno de los temas que habíamos tratado, sí que hubo discusiones entre los propios judíos. De hecho, hubo libros como el libro de Ezequiel, por ejemplo, o el libro del Eclesiastés, que hoy leemos habitualmente en nuestras Biblias, o el libro del Cantar de los Cantares, que sí que crearon problemas. De hecho, había rabinos judíos que no los aceptaban, o el libro de Esther. Afortunadamente, pues tras muchas discusiones entraron en el canon. Pero en el mundo cristiano, en la Iglesia cristiana, no hubo jamás ninguna duda sobre esos libros 39 canónicos o protocanónicos del Antiguo Testamento. Cuando la Iglesia aceptó, o ciertos sectores de la Iglesia aceptaron también los libros deuterocanónicos, en ningún momento lo hicieron ni para menoscabar la autoridad de los primeros, ni tampoco pues para cuestionar nada de lo que ellos enseñaban, ni mucho menos, sino que únicamente los aceptaron porque los habían recibido de la versión griega de la Biblia. Vamos a ver, tenemos que tener en cuenta que el cristianismo antiguo, sobre todo en los primeros siglos, el cristianismo vehiculó su mensaje redentor en griego. No lo hizo ni en hebreo, ni en arameo, ni en latín, ni en ningún otro idioma, lo hizo en griego. Luego más tarde, evidentemente, se haría en otros idiomas. Pero fue el griego la lengua de la Iglesia. La prueba es que el Nuevo Testamento está escrito todo él en griego. Claro, ellos, el Antiguo Testamento que utilizaron, puesto que eran mayoritariamente de lengua griega, era el que habían recibido de la tradición judía de la diáspora, es decir, de la tradición alejandrina. Y allí se encontraron con estos libros deuterocanónicos y también algunos otros que no han entrado nunca en el canon cristiano. Bueno, pues lógicamente al encontrarlos allí no los pusieron en duda. Es más, los utilizaban también pues para algunas de sus homilías, para su enseñanza, etc. Hay por ejemplo, un detalle muy interesante. Hay uno de los libros, uno de los deuterocanónicos, que se llama el libro del Eclesiástico, en algunas ediciones, ¿no? En las ediciones modernas lo llaman más bien Ben Sirac, o Ben Sirá, simplemente, o Sabiduría de Jesús Ben Sirac, porque su autor fue un tal Ben Sirac. Pero la cuestión es, ¿por qué lo conocemos también con el nombre de eclesiástico? Bueno, pues sencillamente porque la Iglesia antigua lo utilizaba pues como una especie de manual de conducta, manual de vida para los cristianos, es decir, como una especie de conjunto de consejos, una especie de conjunto de normas para el buen vivir de los creyentes.
así que se le dio el nombre de eclesiástico porque era un manual de uso de la Iglesia, ¿no? Es decir, la Iglesia nunca en ningún momento puso en duda, como decíamos, esto es importante, insistir en ello, la autoridad del Antiguo Testamento protocanónico, los 39 libros de las ediciones protestantes de la Biblia, pero los sectores de la Iglesia que aceptaron los libros deuterocanónicos los pusieron en paridad, es decir, ni por encima ni tampoco por debajo. Simplemente consideraron que era un complemento de todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento protocanónico. ¿Por qué estos libros son conocidos como provechosos para la lectura privada y no como base para la doctrina? Bien, como hemos dicho, hay en la Iglesia antigua dos corrientes. Una corriente que es aceptar estos libros porque se encontraban en el Antiguo Testamento griego, la Septuaginta, versión de los 70, pero hay otra corriente que dice que no se deben aceptar, puesto que los judíos palestinos, ¿no?, que eran los que habían establecido a partir de un cierto momento lo que tenía que ser la escritura canónica, es decir, el Antiguo Testamento, nuestros 39 libros actuales de las versiones protestantes, estos no los quisieron aceptar, no quisieron aceptar los deuterocanónicos, ¿no? Y estuvo pues durante un tiempo la situación que unos decían que sí, los utilizaban, otros decían que no y no los utilizaban. Vamos a decir que incluso grandes figuras de la Iglesia antigua, como por ejemplo Orígenes, San Agustín de Hipona, eran favorables a la inclusión, a la lectura, perdón, y también a la utilización litúrgica de estos libros, mientras que otros, como por ejemplo San Cirilo de Jerusalén, decían que no, que únicamente era necesario utilizar los libros protocanónicos, los 39 protocanónicos. Llega la Reforma y en la Reforma este asunto, lo mismo que otros, vuelve a ponerse sobre el tapete. Hay una reforma un tanto radical que dice no rotundo a estos libros y hay que eliminarlos de la Biblia, pero hay otra parte de la Reforma, como por ejemplo es las iglesias luteranas, o como por ejemplo iba a ser después la Comunión Anglicana, la Iglesia de Inglaterra, en ese momento, que ven en esos libros una fuente de inspiración para los creyentes, y que ven en esos libros unas lecturas piadosas, unas lecturas que enriquecen la vida cristiana. Es cierto que la doctrina básica del cristianismo no se basa en estos libros canónicos, deuterocanónicos, perdón. La doctrina básica del cristianismo nosotros la encontramos en el Nuevo Testamento, por supuesto, que es lo fundamental, lo que define realmente al cristianismo, y luego también alguna doctrina básica que se encuentra en el Antiguo. Por ejemplo, vamos a decir la doctrina de la creación, ¿no?, que es una aportación extraordinaria del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué ocurre? Que los libros deuterocanónicos lo que hacen es reforzar esas doctrinas básicas que se encuentran en el Antiguo Testamento. Es decir, no añaden nuevas doctrinas, pero sí refuerzan las doctrinas generales. Por lo tanto, reformadores como Lutero o los reformadores ingleses de la Iglesia de Inglaterra, que luego con el tiempo se convertiría en la Comunión Anglicana actualmente, que es actualmente, queremos decir, pues entendieron que esos libros eran buenos, una lectura piadosa, una lectura que enriquecía y que elevaba a los cristianos. De hecho, hay un detalle importante. En las versiones bíblicas que se hacen hoy en la actualidad, ediciones que son luteranas o ediciones que son anglicanas, se publican los libros deuterocanónicos normalmente como un apéndice entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y se indica libros deuterocanónicos. Cuando se hace una introducción, como se hacen introducciones a todos los libros de la Biblia, en las buenas ediciones de las Escrituras, pues en las ediciones hechas por luteranos o en las ediciones hechas por anglicanos se indica que no son libros que sirvan para establecer una base doctrinal, puesto que ya está la base doctrinal expresada en los otros,
pero son libros que enriquecen al creyente y que espiritualmente le ayudan en su vida cristiana. La carta a los Hebreos, el Apocalipsis, Santiago, segunda de San Pedro, segunda y tercera de San Juan y San Judas, durante mucho tiempo fueron consideradas deuterocanónicos. ¿Por qué no se habla de ello, Tellería? Es muy interesante la pregunta, porque hay muy poca gente que lo sabe. Efectivamente, el Nuevo Testamento también tiene deuterocanónicos. Son estos que acabas de mencionar tú. ¿Por qué son deuterocanónicos? Bueno, pues son deuterocanónicos porque la Iglesia tardó siglos en admitirlos. Es decir, los otros, los 4 evangelios, con Hechos de los Apóstoles, las epístolas paulinas, excepto Hebreos, la epístola, por ejemplo, primera de Pedro, la epístola primera de Juan, no tuvieron discusiones. Es decir, fueron aceptadas desde el primer momento. Y así se ve, así se evidencia, por ejemplo, en algunos padres de la Iglesia. Mientras que estos otros libros, que están hoy en nuestro Nuevo Testamento, fueron discutidos. Hebreos porque no se sabía bien o no se identificaba bien quién era su autor. Santiago porque tenía un sabor, decían, judaizante. La segunda de Pedro porque no se veía con claridad que fuera del apóstol Pedro. Las 2 epístolas que llamamos de Juan, segunda, tercera de Juan, porque no se identificaba al autor con el apóstol Juan. La epístola de San Judas porque no se entendía muy bien qué hacía allí, ¿no? O porque citaba libros apócrifos, en este caso sí, que no están en nuestra Biblia. Y el Apocalipsis de Juan, primero porque no se sabía bien quién era su autor, no se sabía con seguridad, y segundo porque algunas interpretaciones que había habido del Apocalipsis habían sido heréticas y por lo tanto había padres de la Iglesia que lo veían con sospecha, ¿no? Como un libro peligroso. Bien, estos libros fue al final de la antigüedad, casi a comienzos de la Edad Media, cuando la Iglesia los aceptó. Es decir, formaban un segundo canon que fue añadido al primero del Nuevo Testamento. Pero hoy nadie lo pone en duda porque ninguna iglesia cristiana de la actualidad, ya sea católica occidental, católica oriental, ya sea protestante, ya sea evangélica, nadie pone en duda la canonicidad de los 27 escritos del Nuevo Testamento. Pero hubo una época en que sí se puso en duda la canonicidad de algunos y evidentemente son los deuterocanónicos del Nuevo Testamento, pero nadie se acuerda de que eso fue así. Sí, totalmente. Es muy desconocido y hay gente que se sorprende y te ve ahí con cara rara y larga cuando les dices de que también el Nuevo Testamento tuvo 7. Y actualmente la iglesia copta, por ejemplo, solamente tiene 22 libros en el Nuevo Testamento. En su canon esta iglesia. Bien, continuamos. Hablemos del género. ¿Cuál es el género literario? ¿Cuáles son los géneros literarios que tienen los deuterocanónicos? Sí, mejor decir géneros porque tienen varios. Lo mismo que el Antiguo Testamento canónico, pues encontramos en los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento, pues encontramos, por ejemplo, obras que son de un género totalmente narrativo. Incluso algunas, pues prácticamente son novelescas, ¿no? Algunas de estas obras. Ahora mencionaremos algunas, ¿no? Hay también alguna obra que es del puro estilo profético. Hay, por supuesto, obras, y muy importantes, que son de estilo típicamente sapiencial, e incluso encontramos por ahí algún deuterocanónico que es de un altísimo contenido poético, comparable al libro de los Salmos. Es decir, que nos encontramos con prácticamente todos los géneros clásicos que hallamos en el Antiguo Testamento canónico, lo encontramos también en los libros deuterocanónicos. Si mencionamos un poquito, pues, cuáles son las obras que se pueden adscribir a cada uno de estos géneros. Bueno, pues hemos dicho, en primer lugar, un género puramente narrativo, ¿verdad? Pues ahí tenemos, por ejemplo, pues una obra tan encantadora como, por ejemplo, el libro de Tobías, que en algunas ediciones de la Biblia llaman el libro de Tobit, Tobías o Tobit, que es una hermosísima novela didáctica, ¿no? Lo mismo pasa con el libro que se llama Judith
o Judith, como dicen algunos, ¿eh? En castellano Judith, que también es una novela didáctica. Están también ahí los dos libros de los Macabeos, el primero de los cuales es una crónica histórica, una crónica histórica y, según dicen, fidedigna. El segundo, pues, mezcla el estilo de crónica histórica con también un estilo de narrativa piadosa, narrativa religiosa, ¿no? O, por ejemplo, pues encontramos también un Ester griego, que hay mucha gente que ignora que existe, está ahí en los deuterocanónicos, un Ester griego, que es prácticamente lo mismo que el Ester judío del Antiguo Testamento canónico, pero con una serie de añadidos que le intentan dar un colorido más religioso, porque recordemos que el libro de Ester, el que nosotros encontramos hoy en las Biblias protestantes o en la Biblia judía, pues realmente, por no mencionar, no menciona ni a Dios. Eso hizo que algunos rabinos no lo quisieran aceptar. Bueno, pues estos añadidos deuterocanónicos griegos intentan darle ese colorido religioso que el original hebreo no tenía, ¿no? Y, por ejemplo, pues también encontramos dos capítulos añadidos al libro de Daniel, capítulo 13, capítulo 14, que son unas historias muy entretenidas. Por cierto, el capítulo 13 es la famosa historia de la casta Susana, y el capítulo 14, pues la diatriba entre Daniel el profeta y los sacerdotes de un dios falso, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del estilo profético, hay una obra muy interesante, algunos dicen que dos, que es el libro de Baruch, el secretario de Jeremías, que está considerado como una obra profética. El sexto capítulo del libro de Baruch, en algunas ediciones interconfesionales de la Biblia, lo publican aparte, como si fuera un libro aparte. En otras no. En otras, Baruch tiene 6 capítulos. Pero en las que solo tiene 5 capítulos, el sexto capítulo tiene un título propio, que es La carta de Jeremías a los desterrados de Babilonia. Y es también el puro estilo profético exhortativo, ¿no? Hemos dicho literatura sapiencial para no perdernos. Bueno, pues en literatura sapiencial tenemos dos obras fundamentales. Una la hemos mencionado ya, el Eclesiástico, y la otra es el que se llama Libro de la Sabiduría de Salomón, que es una obra maestra de la literatura griega koine, de esa literatura de la época que media entre el mundo clásico y la era cristiana. Es una obra magistral, que es muy recomendada para leer, no solamente por las enseñanzas que tiene, sino también por el estilo en el que está escrito. Bueno, y habíamos dicho también que había por ahí alguna parte deuterocanónica que era prácticamente pues del mismo estilo que los Salmos de David, y es lo que se llama el Cántico de Azarías. El Cántico de Azarías es unos versículos añadidos, bastante amplio, bastante extenso, al capítulo tercero de Daniel, donde se narra cómo los compañeros de Daniel el profeta fueron arrojados al horno por el rey Nabucodonosor. Bueno, pues el texto hebreo, el texto masorético, dice que aquellos jóvenes cantaban en el horno, ¿verdad? Bueno, pues el texto deuterocanónico lo que hace es exponer todo aquel cántico, y es realmente un salmo de inigualable belleza. De hecho, vamos a decir que algunas iglesias actuales, como por ejemplo la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos, que forma parte de la Comunión Anglicana, en su libro de oración común tiene ciertas partes de este cántico de Azarías o cántico de los tres jóvenes en el horno como forma parte de su liturgia para la alabanza a Dios, porque es realmente un cántico extraordinario. Es decir, que nos encontramos con prácticamente los mismos géneros que en los libros protocanónicos, porque en cierto sentido lo que hacen es imitar el mismo estilo, naturalmente. Su contenido, ¿cuál es el contenido de ellos, Tellería? El contenido de todos estos libros, bueno, pues vamos a decirlo, a ver si lo podemos resumir rápido. A ver, hemos dicho que en el género narrativo están el libro de Tobías, el libro de Judith, que son como una especie de novelas didácticas, ¿verdad? Bueno, pues el libro de Tobías narra las peripecias de un joven creyente, un joven israelita, que vive desterrado en Asiria, en Nínive. Es de los israelitas del norte, no de Judá, sino del reino del norte.
que vive allí, es hijo de una familia muy piadosa. Bueno, y después de una serie de aventuras en las que es ayudado por el ángel Rafael, uno de los ángeles de Dios, uno de los grandes ángeles de Dios, en muchas tradiciones hoy se le conoce como San Rafael Arcángel. Bueno, pues es ayudado por el ángel Rafael y consigue curar a su padre que había quedado ciego, consigue esposa y en fin, y es una historia que acaba bien, pero está llena de eh, anécdotas graciosas incluso, y sobre todo es una historia que intenta exaltar a Dios. Es decir, la idea es que el Dios de Israel cuida siempre a su pueblo, incluso aunque esté en la cautividad. El libro de Judith lo que narra es un ataque feroz de fuerzas enemigas de Israel a una localidad de los montes de Judá, pero esa localidad se salvará por la intervención de una mujer que es Judith, que es un nombre simbólico porque significa la judía, es una viuda de la tribu de Simeón, piadosa, que consigue con su valentía liberar a su pueblo. O sea, es una historia que merece la pena leer. Como hemos dicho de los dos libros de los Macabeos, muy rápido, el libro primero de los Macabeos es una crónica histórica de cómo una familia de sacerdotes judíos se subleva juntamente con muchos del pueblo judío ante la tiranía del rey macedonio, bueno, Ciro Macedonio, Antíoco IV Epífanes, que persigue a los judíos, que quiere destruir su religión y que profana el templo de Jerusalén. Dirigidos por Judas Macabeo, que es el hermano mayor de esta familia, bueno, pues los israelitas consiguen liberar a su pueblo y consiguen repurificar de nuevo el templo, ¿no?, que había sido mancillado, y establecen una fiesta muy importante que es la fiesta de la dedicación del templo, de la cual se habla en el Evangelio de Juan precisamente, y que es la fiesta que los judíos llaman Hanukkah, una fiesta muy importante de su calendario. También narra pues las luchas de estos judíos valientes contra distintos personajes que intentan hacerles daño, y algo muy importante, también menciona los primeros contactos de los judíos con Roma y también las alianzas que hacen los judíos con Roma, que eso tendría mucha importancia después. El libro segundo de los Macabeos viene a narrar también peripecias de los Macabeos, pero también narra asuntos que tienen más que ver con la religión, no solamente con crónica histórica. En el libro segundo de los Macabeos, por ejemplo, se narra el martirio de los 7 hermanos, ¿no?, que es una historia realmente extraordinaria de testimonio de fe ante la persecución, ¿no? O se narra también por ejemplo, la profanación del templo de Jerusalén por un tal, el intento de profanación, mejor dicho, por un tal Heliodoro, que es enviado por el rey de Siria para ver si puede llevarse todos los tesoros de allí, pero el templo es milagrosamente protegido. Y también hay otro tipo de historias similares. Es interesante para leerlo. Bueno, como hemos dicho, las partes narrativas del libro de Esther deuterocanónico lo que hacen es pues intentar darle el tono religioso al libro de Esther. Sobre todo narran oraciones pronunciadas por Esther, pronunciadas por Mardoqueo, o también sueños premonitorios que tienen, ¿no? Por ejemplo, Mardoqueo tiene un sueño, etc. Bueno, es una parte también importante, ¿no?, y entretenida para leer además. Y si, por ejemplo, vamos a estas historias que hemos dicho de la casta Susana o de Daniel frente a los sacerdotes de un dios falso, bueno, pues ahí nos encontramos con rasgos anecdóticos, folclóricos, pero la historia de la casta Susana es una historia muy bonita en la cual Daniel, que es muy joven, pues desenmascara a unos hipócritas que querían calumniar a una mujer noble y a una mujer digna de Israel, ¿no? En cuanto a lo que hemos dicho, literatura profética, el libro de Baruch con la carta de Jeremías, o haciendo de los dos sendos libros, ¿no? Bien, es todo un mensaje de exhortación a los judíos que han ido cautivos a Babilonia para que no se olviden del Señor y para que permanezcan fieles a la alianza divina. Los libros que son estrictamente sapienciales, como hemos dicho, Sabiduría de Salomón y Eclesiástico, pues nos reflejan el pensamiento judío, el pensamiento de
las comunidades judías, el eclesiástico, la de Jerusalén, la de la aristocracia de Jerusalén, y el libro de la sabiduría de Salomón, de los pensadores judíos alejandrinos de Egipto, ¿verdad? Y siempre es una reflexión sobre la historia de Israel, el cuidado de Dios sobre Israel y una exhortación a permanecer fieles al Señor. Y por supuesto, el cántico de Azarías o el cántico de los 3 jóvenes en el horno es una alabanza al Dios que guía, protege y cuida a su pueblo. Esto sería así, más o menos a grandes rasgos, el contenido de estos libros. Los deuterocanónicos resaltan la acción de Dios en el pueblo hebreo, visto o narrado por personas que se pueden apreciar como de rango social más bajo o débil. En el caso de las mujeres, ¿podría ser esta clasificación que les haya ayudado a que luego no fueran aceptados o que fueran rechazados? ¿O tenía algo que ver, algún aspecto cultural de por medio, Tellería? Vamos a ver, en el caso de los judíos, los rabinos judíos los rechazaron por una cuestión de prejuicio cultural, prejuicio cultural y religioso. Como hemos dicho, eran libros que se encuentran en el canon griego, o sea, canon de lengua griega, de los judíos alejandrinos. Claro, los rabinos judíos palestinos, cuando deciden qué libros se aceptan en el canon sagrado y qué libros no, ellos ponen una serie de condiciones, ¿no? Y a veces son condiciones muy sui generis que en realidad luego no se van a cumplir, pero eran condiciones para ellos de estas que dicen sine qua non, ¿no? Es decir, o se cumple o fuera. Y una condición era que fueran libros escritos en hebreo o arameo, es decir, las lenguas propias de los judíos en aquel momento, y que fueran escritos en Palestina, es decir, en la tierra de Israel. Claro, ellos entendieron que al aparecer estas obras en el canon alejandrino, es decir, en un canon escrito en tierra extranjera como es Egipto, y además en una lengua que no es la propia como es el griego, pues lógicamente los rechazaron. Bien, ¿el problema cuál es? El problema es que hoy, en los descubrimientos del Mar Muerto, que se hicieron a partir de cierto momento, del año 1948 en Palestina, pues se ha creído detectar que algunos de estos libros podrían tener originales que no eran griegos, sino que eran hebreos o arameos. De hecho, el libro que llamamos Eclesiastés y que hoy le dan en las Biblias actuales el nombre de Sabiduría de Ben Sirac, este libro siempre se inicia con un prólogo en el cual el nieto del autor dice que lo tradujo al griego para que lo pudieran leer también los judíos de la diáspora, pero que había sido escrito originalmente en hebreo. Y claro, si había sido escrito originalmente en hebreo y en Jerusalén, no tiene excesivo sentido el rechazo, ¿no? Pero como para la época en que los rabinos judíos decidieron el canon definitivo del Antiguo Testamento, no se debía quizás conservar o no se debía conocer demasiado que existía un original hebreo, pues y como ellos únicamente lo conocían por la versión griega, decidieron rechazarlo, ¿no? Por otro lado, pues tampoco tiene mucho sentido decir que si no se escribía en Palestina un libro no era sagrado, porque finalmente, como hemos dicho en muchas ocasiones, hay libros del Antiguo Testamento que nunca pudieron ser escritos en Palestina. Por ejemplo, el propio libro de Ezequiel, ¿no? Ezequiel es alguien que vive en la cautividad babilónica. Y algunas partes del libro de Isaías e incluso partes de la ley de Moisés, de la Torá, de la Sagrada Torá, del Pentateuco, pues evidentemente no ven la luz en Palestina. Es decir, que las pautas que marcaron los rabinos judíos a la hora de establecer el canon, bueno, pues eran unas pautas muy propias que estaban llenas de su mentalidad de aquel momento y sus prejuicios. Y eso les hizo rechazar, desgraciadamente, una literatura que era de calidad, como por ejemplo esta, ¿no? Esas fueron las pautas principales que ellos colocaron ahí. Bueno, y también otra, ¿no? Que los textos sagrados estuvieran escritos por profetas o por discípulos directos de profetas.
Está muy bien, pero es un poco difícil evidenciar que eso sea así en el caso de algunos libros del Antiguo Testamento, y sin embargo entraron en el canon porque estos maestros judíos los atribuyeron a ciertos personajes ilustres del Antiguo Testamento, ¿no? Es decir, que había mucho de prejuicio cultural en el hecho de ese rechazo, ¿m? O en el hecho de una aceptación restringida de un canon restringido que, como hemos dicho también, tuvo sus problemas, ¿no? Porque hubo libros que entraron con dificultad. Bueno, pues llegamos hasta aquí en esta ocasión, agradeciendo pues a nuestro hermano el reverendo Juan María por toda esta información que comparte con nosotros, con nuestros oyentes. Agradecemos también a los oyentes que nos han compartido sus inquietudes, sus aportes, sus preguntas. Hacemos una pausa, dentro de 8 días continuaremos hablando de esta colección de libros, de estos libros deuterocanónicos, para que también vayamos teniendo al menos una vista panorámica más amplia de lo que son, su contenido, su género literario, y que vayamos aprendiendo más pues de estos libros que podemos acceder a ellos, ya sea buscando en una versión de la escritura que los traiga. Como decía San Jerónimo, es bueno que la Iglesia los lea, entonces yo creo que sí, porque también nos ayudan a entender, a comprender mejor todo lo que ya se nos ha transmitido en el protocanon, en el primer canon de la Biblia. Así que muchísimas gracias, Juan María. Unas Gracias, breves gracias a conclusiones de esta vosotros. primera parte. Sí, bueno, pues mira, podríamos decir simplemente como breve conclusión, siguiendo lo que dice San Jerónimo, siguiendo la recomendación del propio Lutero, siguiendo la recomendación de la Iglesia de Inglaterra primero y luego de la Comunión Anglicana después, son obras que formaron parte realmente del canon sagrado de una facción importante de Israel, como eran los judíos de la diáspora que hablaban griego. Y hoy nosotros al leerlos, como tú muy bien has dicho, nos encontramos con una continuidad del Antiguo Testamento, no con una negación ni con muchas barbaridades que se han dicho por ahí, sino con una continuidad y algo muy importante. Estos libros nos permiten ver, nos permiten comprender mejor cómo era el judaísmo, ese judaísmo previo al que conoció Jesús, ese judaísmo previo a aquel en medio del cual nació nuestro Señor. Por lo tanto, hacen un puente perfecto entre un Antiguo Testamento que acaba en el libro de Malaquías y por lo tanto unos cuantos siglos antes del nacimiento de Cristo, y el Nuevo Testamento que describe ya con los evangelios pues las primeras décadas del siglo I, es decir, hacen un puente perfecto que enlaza un testamento con el otro. Así que gracias a todos. Les invitamos dentro de 8 días a la misma hora aquí en una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Que el Señor bendiga vuestras vidas y nos encontramos dentro de 8 días si así el Señor lo permite. Alabado sea Jesucristo. Amén. Amén. Seas mi universo. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos, luz de mi sendero. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana.